sea, decíamos que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, se activan una serie de armas espirituales para poder nosotros confrontar todo lo que las tinieblas inmediatamente implementan contra nosotros a través de nuestra vieja naturaleza y obviamente la generación o la sociedad donde vivimos. Esas armas espirituales nos van a permitir estar en libertad de las cautividades y opresiones que en el pasado nosotros teníamos del pecado. Si eso funciona, vamos a empezar a ser fructíferos, es lo primero, somos fructíferos y somos fértiles en todas las cosas que nosotros podamos hacer. Y de ahí en adelante empiezan a aparecer en nuestra vida que podemos disfrutar las promesas y bendiciones que como hijos de Dios están contemplados en su palabra, a vivir una vida en abundancia y plenitud y a tener bienestar, un futuro y una esperanza. Eso nos va a permitir trascender en Cristo y segundo, ser coherederos con Él. Pero obviamente ese plan es afectado, como lo vimos, ese plan es afectado por el maligno desde en Génesis 3, desde el Edén. Y ha instrumentado, de acuerdo a lo que pues, hemos podido evaluar, que pueden haber más estrategias del maligno, a través de 4 pilares bien importantes. Una son las maquinaciones, y por eso que estamos viendo las mentiras, el miedo, la culpa. La naturalización del pecado, que tiene que ver con el robo, la inmoralidad sexual, la envidia y la ira. Y el formateo mental a través de las costumbres, ritos y tradiciones que tienen que ver con nuestra mente en oscuridad, con malos pensamientos y falsos testimonios. Y adicionalmente, una estrategia que nos lleva a reprocesar las heridas del alma. Y para que eso suceda, es necesario trabajar mucho con la culpa. Y nos lleva a reprocesar las heridas del alma que, como vimos el martes pasado, afectan nuestra vida de una manera especial. Y obviamente esta es apenas una parte de todo lo que sucede en las heridas del alma, que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, empiezan a solucionarse, a ser sanadas y obviamente no deben continuar afectando nuestra vida. Y entonces estamos hablando el martes de la culpa. Y decíamos que las personas que están sometidas por la culpa, como decíamos ahí, el objeto de la culpa no solamente es que desconfiemos del perdón de nuestro pecado por parte de nuestro Padre Celestial, sino que adicionalmente se reactiven en nosotros, se reprocesen en nosotros heridas del alma, como las que vimos anteriormente. Entonces, hay unas características de las personas que están sometidas a la culpa y es importante entenderlas para uno solucionarlas, como la vamos a ver el sábado. Vamos a hablar de cómo nosotros solucionamos todo lo que la culpa trae sobre nuestra vida y vamos a hacer una oración para eso. Entonces es muy importante. Entonces las características de las personas que están sometidas por la culpa son, primero, se castigan a sí mismas. O sea, generalmente ellas mismas son las que actúan contra sí mismas. Una de las cosas bien tremendas con respecto a esto es que las personas están convencidas de que la voluntad de Dios es la situación que les está pasando. Entonces muchas veces es un concepto equivocado con respecto a la voluntad de Dios. Que usted fracase, que usted tenga escasez. Y entonces la gente dice, no, es que yo estoy así es porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa, la voluntad de Dios es lo que vimos nosotros en el plan de Dios. Es para que lo entendamos, porque a veces la gente y el maligno a través de personas nos hace creer que la situación que estamos viviendo de escasez, de pobreza, ese tiene que ver con la voluntad de Dios. Y obviamente le dicen, no, es que usted tiene que sufrir porque esa es la voluntad de Dios. Y resulta que nosotros cuando vemos el plan de Dios no tiene nada que ver con eso. El plan de Dios tiene que ver con otros alcances mucho más grandes de continuar uno en la escasez en la que uno ha vivido
y en los problemas en los que uno ha vivido. O sea, la idea es solucionarlos y adicionalmente a solucionarlos, superarlos. Entonces, lo primero, la primera característica de una persona sujeta a la culpa es que se castiga a sí mismo y justifica todo lo que le pasa, sus fracasos en la vida, lo justifica con la voluntad de Dios. No, es que esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que yo tenga fracasos personales, fracasos en su salud, fracasos por todas partes, que haya escasez. Entonces, no, es que esa es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Como lo vimos claramente en la imagen que estábamos viendo, eh, nosotros claramente veíamos que la voluntad del Padre tiene que ver con otra cosa. O sea, si nosotros logramos eh, mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, libro de Gálatas 5, versículo 20, entonces nosotros empezamos a ser fructíferos y fértiles. En ese momento empezamos a ver cómo la mano de Dios empieza a cambiar condiciones que anteriormente nos afectaban y empiezan a presentarse otras circunstancias hacia el futuro. Entonces, y empiezan a nosotros poder ver y poder disfrutar, no solamente hablar de las promesas de Dios, sino poderlas ver y disfrutar las promesas y las bendiciones de Dios que empiezan a hacer un cambio fundamental en nuestra vida por la presencia de Dios. Entonces, cuando una persona está sometida por la culpa, empieza normalmente a decir que esa es la voluntad de Dios, que las cosas no le salgan, que usted viva con muchas dificultades y que uno tiene que acostumbrarse a sufrir. Sí, hay que uno ser forzado. Y si dentro del plan de ser esforzado uno tiene que sufrir, pues claramente hay que sufrir, pero que no toda la vida se vuelve una vida de sufrimiento, ¿no? Después de que usted haya sufrido un poco, ¿cierto? El Señor te va a sacar adelante. O sea, no estamos diciendo que el creyente no va a estar sujeto a sufrimiento porque claramente todos vamos a tener un nivel de sufrimiento, pero que el sufrimiento no se vuelva a nuestra vida sea un total sufrimiento. Entonces, primero, la persona se castiga a sí mismo. La segunda, desarrolla una falsa humildad. Entonces, constantes son personas que plantean aparentemente que son personas humildes, que parecen humildes, pero dentro de ellas hay un enojo, hay un rencor, hay una envidia a cómo viven otros y a cómo viven ellos. Entonces, claramente están constantemente criticando, cuestionando y de alguna manera se sienten bien cuando las personas, al igual que ellas, empiezan a tener dificultades en su vida. Entonces empiezan a decir, se da cuenta, es que esto es de todos, ¿no? No, la idea es que a través de nuestro testimonio podamos decirle a los demás, no, exactamente sí estábamos en una situación difícil, complicada, hace unos años, pero por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, pues cada día estamos mejor. Es un concepto que es muy importante para nuestra vida. Perdón. Tercero, una persona que está sometida a la culpa es una persona que se siente indigna, constantemente se siente indigna, no merecedora de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Entonces, claramente uno entiende que ante la presencia de Dios, nosotros no somos dignos por el pecado, como dice ahí, que abunda en nosotros. Pero es por Jesucristo. Jesucristo es el que nos hace aceptos delante de Dios y nos lleva a que eso se presente en nuestra vida. Entonces, claramente uno entiende que esa indignidad que nosotros tenemos delante de Dios es superada por la manifestación de Cristo en nuestra vida. Entonces, claramente si nosotros andamos con Dios, dice que Él por su gracia inmerecida y por su misericordia infinita nos hace dignos delante de la presencia del Padre y merecedores como hijos de Dios de todo lo que Él tiene para nosotros. Lo cuarto de una característica de una persona sujeta a la culpa es que desarrolla comportamientos compulsivos. Muchas personas se sienten culpables e intentan superar por medio de comportamientos compulsivos el vacío que hay en ellos. Entonces, muchas de estas personas, por diferentes circunstancias, se vuelven adictos a drogas, a medicamentos, adictos a juegos y otros comportamientos. Se vuelven también adictos a aventuras sexuales ocasionales, se vuelven apegos a cosas materiales. Algunas para superar el vacío que genera la culpa en sus vidas se vuelven adictos al trabajo
Otros sencillamente se vuelven despilfarradores y se dejan llevar por la gula. Y una quinta característica de una persona sometida a la culpa es que su testimonio no evidencia una verdadera transformación en Cristo. Y es algo muy sencillo de entender. Dice la palabra en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces, hay tres aspectos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Muchas personas, cuando no realmente no tienen una verdadera transformación, están más preocupados, ¿cierto?, por el perdón del pecado, pero no por dejar de pecar. Es una cosa muy simple de entender, es una cosa que sucede y es una cosa que uno tiene que empezar a combatir, porque uno está más preocupado por el perdón del pecado y por las consecuencias de ese perdón del pecado que por dejar de pecar. Entonces uno lo entiende y por eso es que muchas personas normalmente siempre están repitiendo y toman como un talismán. Primera de Juan 1:9. No, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. La idea es que Él nos libra y que esa libertad la podamos sostener para cada día ir poco a poco pecando menos hasta que definitivamente ya dejamos de hacerlo. Entonces, es muy importante. Dice que las personas que están bajo esta característica buscan ante todo deshacerse de la culpabilidad personal que les molesta más que del pecado que cometen y obviamente en algunas oportunidades no están dispuestos a abandonar. Quieren continuar con esas costumbres, le dicen, hombre, eso no te sirve, eso no te conviene, pero las personas continúan haciendo eso. Eso fue lo que vimos el día martes. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la culpa. Lo primero que tenemos que entender de la culpa es que la culpa nos roba el efecto de la gratitud a Dios por el perdón de pecados y la manifestación de su gracia. Cuando uno se siente y está convencido de que el Padre lo ha perdonado y lo ha liberado de la esclavitud del pecado, uno se siente agradecido. Y motivo de ese agradecimiento que uno tiene, pues uno quiere hacer obras que agraden a Dios. Es una cosa bien importante. Por eso es que la culpa trata de hacernos creer que Dios como que no nos ha perdonado o que hay una parte, un porcentaje que Dios no nos ha perdonado. Entonces uno debe entender, si uno siente que uno ya ha sido perdonado, porque es que a ratos, sí, o sea, uno entiende que, digamos, la gama de pecados es muy amplia y obviamente todo lo que hay en nuestra mente es bastante amplio, tiene muchos aspectos, muchas partes, entonces uno a ratos tiende a creer que en algún aspecto de su vida de pronto Dios no lo ha perdonado, en alguna obra de la carne en la cual uno se estuvo moviendo en el pasado, Dios no lo ha perdonado, pero cuando uno tiene esa claridad de que Dios lo ha perdonado, y como dijo el profeta Isaías, dice que el Señor colocó un carbón encendido en sus labios y le quitó la culpa, lo limpió de su pecado. Cuando uno está convencido de eso, uno quiere hacer obras de gratitud a Dios porque quiere agradar a Dios. No porque haya una culpa o haya una obligación, sino porque uno está agradecido con Dios. En el pasaje de Lucas 19, versículos 7 al 9, dice que el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo a comer. Y dice que todos los que lo vieron entrando en la casa de Zaqueo, todos se quejaron. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. O sea, claramente nadie discute que Zaqueo era un pecador. ¿Sí? Lo importante es que uno no se puede quedar como en ese pedazo en que todos son pecadores o que en algún momento determinado pueden estar siendo dominados por algo que los lleva a pecar. O sea, eso no nos descalifica porque una de las cosas que trae la culpa es la descalificación como verdaderos hijos de Dios. Cuando uno lo entiende, cuando uno lo comprende, uno se da cuenta que este pasaje de la Biblia tiene una revelación especial, porque claramente a la impresión o a la sensación de otras personas que estaban ahí alrededor
del Señor Jesús y alrededor de la casa de Zaqueo, dice que Zaqueo no merecía que el Señor Jesucristo estuviera en su casa. Y se quejaban. Dice, mira con quién se está hospedando, con quién está comiendo. Está con un pecador. O sea, era más importante eso que realmente que lo que estaba sucediendo en la vida de la persona. Por eso es que la culpa en algunas personas le roba la gratitud que tenemos que tener con Dios, porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y al ser perdonados, en Cristo somos aceptos delante de Él y se manifiesta la gracia de Dios. Y eso es lo que pasa aquí en este pasaje. La gente se queda en que Zaqueo era un pecador, que era imposible, que ¿cómo puede ser posible que el Señor Jesús, era la máxima autoridad en ese momento, se estuviera hospedando y comiendo con Zaqueo? Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Obviamente, del pecado en el cual estaba involucrado Zaqueo era el pecado de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero. Pero la presencia de Jesús en su vida dice que quita la culpa, le quitó la culpa con respecto a lo que él estaba haciendo. Sí, efectivamente, sí, él había engañado, había prestado dinero a altos intereses a las otras personas, se había aprovechado, como es el mismo, lo dice ahí. Y si he engañado, otra versión dice, y si he defraudado, dice claramente a otras personas. Entonces, claramente ese era su pecado. Amor al dinero, obviamente es un pecado que es desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchas personas tienen amor al dinero, ¿cierto? Son codiciosos, son ambiciosos, apegados a las cosas materiales. Entonces, claramente es la situación, pero la presencia de Jesús, dice que quitó la culpa en Zaqueo, pero no quitó la culpa en los que estaban alrededor de la casa de Zaqueo, ni tampoco los que estaban acompañando de Jesús, porque era un comentario general que porque el Señor Jesús estaba hospedando en la casa de Zaqueo. Entonces, claramente él dice, porque para una persona que ama el dinero, que se ha esforzado por conseguir dinero, bien habido, mal habido, que es codicioso, que es ambicioso, pues obviamente tomar esa decisión que tomó Zaqueo es una decisión muy grande, es una decisión tremenda. Es romper claramente con esa raíz que obviamente lo llevaba a hacer lo que estaba haciendo, o sea, romper con el amor al dinero. Obviamente, si uno lo entiende, pues uno comprende la importancia de este pasaje con respecto a la culpa. Dice que el Señor le dijo, porque es que uno a veces no puede salir de eso que lo engancha, porque uno no solamente tiene la culpa que uno se achaca por lo que ha hecho, ¿cierto? Yo reconozco que he tumbado un poco de gente, dice aquí engañado. Se ha dicho en el contexto, en la jerga normal, diciendo es que yo he tumbado un poco de gente. Entonces yo siento como culpa, siento remordimiento por todas las personas que robaba. Pero claramente él tiene un arrepentimiento y es un arrepentimiento genuino provocado por la presencia de Jesús. Entonces claramente uno entiende, si Jesús está en mi vida, si Cristo Jesús está en el centro de mi vida, yo debo empezar a trabajar con el Espíritu Santo y la presencia de Jesús en mí para que aquello que me engancha a volver a pecar, yo pueda dejarlo ciertamente atrás y hacer un cambio de comportamiento que sea realmente real, o sea, que las personas se puedan dar cuenta de que es real en nuestra vida. Y Él lo dice realmente. Dice, la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a alguien, me imagino que ha defraudado un poco de gente, y si he defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más. Entonces dice el Señor Jesús, este hombre sí entendió que la culpa nos roba el efecto de la gratitud a Dios por el perdón y la manifestación de su gracia. Entonces dice Jesús, la salvación ha llegado acá a esta familia, no solamente era Zaqueo, era la familia. De pronto Zaqueo entendió eso, que era necesario hacer eso, ¿cierto? Como un pacto especial con el Señor Jesús, que era necesario hacerlo,
¿Por qué? Porque no dice la palabra qué otras afectaciones. Posiblemente Zaqueo tenía mucho dinero, era el jefe de los públicos, de los recolectores de impuestos, y obviamente tenía mucho dinero, pero a lo mejor, así como tenía dinero, tenía enfermedad, tenía problemas con su familia, y de hecho no lo quería nadie, ¿cierto? Por las palabras que manifiestan los vecinos cercanos a Zaqueo. Por eso dice, ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre ha hecho un cambio y ha dejado de ser un hijo de Abraham, un seguidor del Padre nominal, y se ha vuelto un seguidor del Padre, un hijo de Dios real. Hay muchos hijos de Dios nominales y otra cosa son los hijos de Dios reales. Los hijos de Dios son aquellos que, como vimos, estamos desarrollando el plan de Dios. No sé en dónde va usted, pero la idea es que podamos entender el plan de Dios, cómo lo podemos desarrollar, porque es que todos decimos, no, es que yo soy cristiano, es que yo soy de la iglesia tal, hablamos más de la denominación a la cual vamos que realmente lo que ha pasado en nuestra vida. Es que esto no es cuestión de denominación, si la denominación es más grande o más pequeña, es lo que ha pasado en mi vida. Entonces, claramente, aquí dice que hubo algo extraordinario ahí, y obviamente una de las cosas que uno entiende es esa. Mientras las demás personas, ¿cierto? Todas creyentes, mientras los demás creyentes están cuestionando cosas por la presencia de Jesús, porque Jesús está trabajando en la vida de esa persona en lugar de alegrarse por el resultado de lo que pasó. Muchas personas critican, cuestionan, dicen, ¿cierto?, por lo que se hace o lo que se predica en una iglesia y no están contentas por lo que ha pasado, por la manifestación de Dios en esa persona. O sea, aquí no estaban contentos por el milagro que pasó en la vida de Zaqueo, porque dice claramente, este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Dios, casi que se recuperó, dejó de ser un hijo de Dios nominal y se volvió un hijo de Dios real, ¿cierto? En donde se veía la manifestación de Dios y había roto con la esclavitud del amor al dinero y empezó obviamente una persona tan hábil como Zaqueo. Una de las cosas que uno le dice a la gente es que las personas que son hábiles para buenos administradores para producir el dinero, pues obviamente lo van a hacer sin necesidad de estarle estafando, engañando, ni haciendo cosas para que el maligno se sienta contento. O sea, eso es una realidad que tenemos que entender nosotros, que sin necesidad de hacer lo que el mundo nos invita a hacer a través del robo, la corrupción, la estafa, etcétera, etcétera, las vivezas de la gente, obviamente la gente también puede hacer dinero. Y una cosa importante, no solamente es saberlo hacer, saberlo administrar, saberlo invertir y que el recurso alcance, y como dice la palabra, como un mandato para los hijos de Dios, es que los recursos nos deben alcanzar y nos deben sobrar y podemos prestarle a las naciones. Entonces, es una cosa bien importante. Segundo, la culpa ata a la persona a su pasado, haciendo perder las bendiciones del presente. Esta es una cosa bien importante. Nosotros tenemos, o sea, el maligno trabaja con nosotros a través de nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre. Entonces empieza a acusarnos y nos empieza a lanzar permanentemente dardos. Algunos dicen que son dardos de fuego, ¿cierto? O sea, impactan, o sea, no solamente generan dolor, sino generan una sensación de fuego sobre nuestra vida. Dice, dardos por errores y acciones equivocadas de nuestro pasado, para hacernos creer que nosotros somos indignos delante de Dios y provocar que nos estanquemos en una determinada época de nuestra vida. ¿Sí? O sea, el maligno viene y nos recuerda. Hay hechos que no, obviamente, los cuales no podemos sentirnos muy contentos porque fueron situaciones, pero que vivimos y tuvimos que buscar una salida, posiblemente fue la salida más, menos certera, de pronto fue la salida más apresurada, ¿sí? Entonces hay personas que la culpa, el maligno a través de la culpa, los amarra a su pasado, es una consecuencia, los amarra a su pasado. Entonces si las personas han estado de pronto en un tema de aborto, pues constantemente viene y lo amarra a ese tema del aborto. Si las personas han caído en excesos de las adicciones, en el trago, en el tabaco,
en las drogas, etcétera, en el juego. También vuelve nuevamente a través de nuestra vieja naturaleza a recordarnos que en algún momento de nuestro pasado nosotros hicimos algo equivocado, nos equivocamos, tuvimos acciones equivocadas, oportunidades desperdiciadas. La mayoría de nosotros hemos desperdiciado muchas oportunidades, ¿cierto? Por nuestra forma de ser, a lo mejor un empleo, a lo mejor un negocio, etcétera, ¿cierto? Por nuestra forma de ser. Y luego uno todavía está pensando, ¿no? ¿Por qué si hubiera aprovechado esa oportunidad, cómo estaría hoy? Por las malas asociaciones, inversiones, igualmente, porque a veces nosotros de pronto éramos jóvenes o de pronto éramos adultos muy nuevos, hicimos malas asociaciones, inversiones, y realmente eso nos da vuelta, ¿cierto? Estamos rumiando a través de nuestros pensamientos esa situación y la culpa nos recuerda si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si yo hubiera actuado de esta manera, etcétera, etcétera. También nuestros excesos de nuestra sexualidad, si de pronto la persona por excesos de sexualidad se enfermó de algo grave, pues obviamente la culpa empieza ahí y lo empieza a acabar. Y obviamente eso no nos permite ver y disfrutar las bendiciones de Dios en el presente. Una de las cosas bien importantes ahora que caminamos en Cristo es que ahora estamos unidos a Jesucristo y que en Él dejamos ciertamente nuestro pasado atrás y caminamos en Él como nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El acta de decreto, ¿cierto? El acta, ese listado está. Ese listado de las cosas, de los errores, de las acciones equivocadas que hemos tomado en el pasado. El pasado pudo haber sido hace una hora, hace un día, hace un mes, o hace muchos años, ¿cierto? Esas acciones de nuestro pasado dice que es un acta de decretos y la culpa generada de las consecuencias de esas acciones están clavadas en la cruz. Entonces, claramente nosotros ahora caminamos con Cristo y es muy importante entender eso para poder superar esta consecuencia de la culpa que es que trata de establecer, nos trata de atar, nos trata de anclar con nuestro pasado, ¿cierto? Caramba, es que no puedo dejar tal cosa y empezar. Entonces uno empieza a entender que sí se puede. En 2 Corintios 5:17 manifiesta la palabra. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Entonces, aquí hay un concepto bien importante. La culpa trata de hacernos creer que por alguna razón nosotros no estamos unidos plenamente a Cristo. Dice, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Una nueva persona que está entendiendo el plan de Dios. Vamos a volver a colocarlo. Entendiendo el plan de Dios. A ver, la tecnología de rato me atropella. Entonces, estamos aquí. Entonces, una nueva persona que está desarrollando el plan de Dios. Obviamente, el maligno viene y saca su artillería por acá y nos enreda con cualquier cosa de estas, ¿cierto? Con cualquiera de estas cosas el marino nos enreda, ¿para qué? Para que no podamos caminar en el plan de Dios, caminar con Cristo, no estamos solos, nosotros estamos caminando en el plan de Dios y empezamos a desarrollar. Esto está planteado en la Biblia, esto no es que yo me dio por armar este dibujito y organizarlo aquí, esto está en la palabra de Dios. Dice que obviamente primero armas espirituales, luego consolidar la libertad en Cristo. En ese momento empezamos a ser fructíferos y fértiles. En ese momento empezamos a ver cosas y de ahí empieza a funcionar todo esto acá, todo esto empieza a funcionar hasta que finalmente llegamos a trascender en Cristo y ser coherederos con Cristo. Si nosotros entendemos eso, entendemos que la culpa muchas veces trata de establecer anclajes en nuestro pasado con los cuales tenemos que romper y eso viene a través de nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque hoy estamos caminando con Cristo estoy juntamente crucificado y obviamente yo quiero en Cristo ser esa persona que quiere ser como el Señor Jesús. Y claramente dice, las cosas viejas pasaron, pero porque estoy andando, estoy unido, estoy caminando con Cristo. Y obviamente eso es una cosa clara, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Tercero, la culpa hace ver que los errores son más grandes que lo que realmente son.
Y obviamente porque una de las cosas que vimos de las características de una persona sometida a la culpa es que se siente indigna. La mentalidad culposa produce un sentimiento de indignidad muy profundo, haciendo que la persona maximice las situaciones en que se equivocó, provocando que la gente le dé una dimensión exagerada y aterradora. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con Moisés para que fuera a hablar con el faraón, para que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y Moisés tenía razón. Moisés, como todos sabemos, había salido huyendo de Egipto, ¿cierto? Había fracasado, había salido huyendo de Egipto porque había matado a un soldado egipcio y no, o sea, quedó mal con los egipcios, quedó mal con los hebreos y salió huyendo, ¿cierto? Y se fue por el desierto y llegó a la tierra de Madián y ahí estuvo un tiempo y realmente era un pastor de ovejas. No era gran cosa. Entonces él mismo dice, sí, efectivamente, si yo soy un pastor de ovejas, yo diría, bueno, pero me van a mandar a mí, pastor de ovejas, a hablar con la máxima autoridad que había terrenal en ese momento, que era el faraón. Dice, me manda a hablar con él. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Y más encima decirle a él que me permita sacar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, el tipo tenía razón. O sea, tenía razón, pero obviamente cuando nosotros exageramos ese contexto y nosotros nos achicamos tanto, o sea, exageramos todas las cosas y nosotros nos achicamos porque dice, ¿quién soy yo? Entonces dice, cuando aquí dice, ¿quién soy yo? Quiere decir que él se redujo bastante, o sea, ni siquiera, ¿por qué? Porque es que claramente así pasa, ¿quién soy yo para hablar con el alcalde? ¿Quién soy yo para hablar con el presidente? ¿Quién soy yo? Y claramente aquí dice algo extraordinario. No es por usted, porque a veces nosotros creemos que es por nosotros. Él lo dice muy claramente. Dice, ¿quién soy yo? Entonces él se achicó, ¿cierto? Para ir a hablar ante uno muy grande. Es que el faraón es muy grande. Adicionalmente, allá me están esperando porque me tienen anotado que maté a un soldado. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy yo? Me achico y ante el faraón que es muy grande. Y adicionalmente para ir a decirle que me permita sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, claramente lo que entiende uno aquí es que ante las circunstancias de la vida, en este caso era una circunstancia que era real, lo que pasa es que Moisés se achicó más de lo que era, ¿sí? O sea, él casi que dice que él era un don nadie. Entonces dice, ¿quién soy yo? Se achicó más de lo que era un pastor de ovejas, el prófugo de Egipto. Pues me imagino que le dijo el Señor, es que yo soy un prófugo de Egipto, yo aquí soy un pastor de ovejas, estoy muy bien como estoy, yo que voy a ir por allá a hablar con el faraón. Entonces imagina todas las cosas que le dijo Moisés al Señor. Pero el Señor le dijo, no, es que lo necesito a usted, no por lo que usted es ahora, lo necesito por lo que yo voy a hacer en usted. Pero usted tiene que creerme. Si usted no me cree, entonces va a ser muy difícil. Está hablando el Señor con Moisés, así como el Señor está hablando con uno. ¿Sí? Uno que le dice, no, es que yo, o sea, yo no soy bueno para ese trabajo. No, es que a mí todos los negocios me salen mal. Es que yo soy muy feo. ¿Sí? Y a mí todas las muchachas salen corriendo. ¿Sí? Soy como mandíbula. Y así. Y todas las cosas que tú quieras. Entonces uno siempre sale con eso porque no le gusta la chicada. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa producto de situaciones pasadas de diferente orden en su vida que lo tienen ahí, como dicen, achicado. Bueno, otros dicen achicopalado. Entonces el Señor le dice, no, usted por lo que es, o sea, no importa que usted haga cosas raras, no importa que usted, digamos, se arregle su pinta en Photoshop, no importa que usted se coloque cosas o quiera parecer que es más agradable lo que es, eso no importa, ¿cierto? Porque finalmente usted es lo que es, ¿sí? Pero hay una cosa extraordinaria aquí, ¿sí? Porque cuando uno, o sea, yo quiero decirles que yo realmente no era nadie cuando me salió una oportunidad de trabajar en Barranca con un contratista, no era nadie. Y producto de ese trabajo, yo resulté que me llamaron a unas entrevistas en una empresa muy importante, en Ecopetrol, ¿cierto? Yo no era nadie.
Entonces, cuando usted entiende eso, cuando usted ha vivido esa experiencia, la puede explicar fácilmente. Yo no era nadie. De hecho, mis notas no eran buenas, ¿sí? Por alguna casualidad, las personas de Ecopetrol, yo trabajé con ellas, era contratista, yo era interventores, y el jefe máximo de ellos eh, era conocido, el jefe mío, y tenían algún tipo de relación, y vieron mi trabajo, allá, tipo, bueno, listo, sale un chance, vamos a llamar a la entrevista a saber qué pasa. O sea, yo nunca, o sea, sinceramente yo nunca pensé ni de que iba a ser llamado a una entrevista en Ecopetrol, jamás. O sea, eso es imposible. O sea, como explicó el apóstol la semana pasada, eso era improbable. ¿Sí? Era improbable, o sea. Entonces, eso no tenía nada, ni improbable, no conocía a nadie, mis notas no daban, porque para decir que uno era el plan excelencia, ¿no? Yo tenía un promedio muy malo, ¿cierto? A duras penas, bajitico, por dificultades en el estudio, y obviamente, pues, era un poco complicado. Pero, como dijo el Señor a Moisés, dice, ¿quién soy yo? Es que no es quién es usted, es lo que yo voy a hacer con usted. Perdón. Es lo que yo voy a hacer con usted. Finita, me regala un poquito de agua. Es lo que yo voy a hacer con usted. Así de sencillo. Entonces, eso es lo importante. Si no, yo inclusive, yo hoy en día me siento y pienso y digo, bueno, yo cómo fue que pude entrar a esta empresa, cómo trabajé, cómo salí. Yo todavía lo pienso, digo, es una cosa que no cabe acá. Y dice aquí, y Dios le respondió, irás porque yo estaré contigo. O sea, no es por usted, ¿sí? Bueno, de pronto usted se cree que es mucha cosa, pero bueno, está bien, porque ha logrado algunas cositas, ¿sí? Pero yo a ratos me pongo a pensar eso. Eh, caramba, o sea, y ahora uno piensa, ¿no? En el Señor, hasta dónde uno puede uno llegar, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces, claramente, eh, la culpa hace ver que los errores que uno ha cometido en el pasado son muy grandes y que obviamente son a ratos insalvables. Entonces uno entiende ahora que uno sí, que uno en el Señor ahora es diferente. O sea, porque las personas a veces no logramos consolidar cosas, porque es que a ratos anhelamos y queremos, pero o sea, no somos lo que somos por lo que somos, sino por lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Si nosotros dejamos que Dios trabaje con nosotros, las cosas van a cambiar. Por eso es que uno no puede ser un religioso barato, o sea, estar uno preocupado por las consecuencias del pecado, pero no por dejar de pecar. Es una cosa importante, ¿sí? Cuando Dios cogió a Moisés ahí en la zarza, lo primero que le dijo es quítese el calzado, porque este lugar es santo. Si nosotros no nos quitamos el calzado, cuando estamos en la presencia de Dios por la sangre del Cordero, realmente nosotros no pasa nada en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que quitarnos el calzado. O sea, cuando nos quitamos el calzado, estamos manifestando que por la sangre del Cordero y la presencia del Espíritu Santo de Dios, nosotros somos dignos de estar en la presencia del Señor y que obviamente el Señor nos hable, nos comente, ¿cierto? Y nos diga, porque yo estoy contigo en lo que tú vas a hacer, en esto, en este trabajo, en este negocio, en esta actividad, en este viaje, en esta oportunidad. Entonces, eso es lo primero. Cuarto, la culpa no permite tomar decisiones eficazmente. Muchas de las personas que nos hemos equivocado en el pasado tendemos a dejarnos llevar por la culpa, sin tener la capacidad de reflexionar en el error. A veces la gente dice, si la embarré, si ya la embarré, hermano, a fondo, embarrémosla a fondo. O sea, no hay capacidad para uno detenerse y rectificar ese acto. O sea, si usted de pronto la embarró, no, en lugar de a fondo, llegar hasta el final, ¿sí me entiendes? En lugar de decir, no, un momentico, vamos a reflexionar y obviamente no lo vamos a hacer y vamos a tomar otra decisión. Sí, realmente, o sea, esa es una de las cosas bien tremendas que sucede con la tentación. La tentación siempre lo lleva a uno a fondo, a fondo.
O sea, yo lo decía y lo comentaba. Y el ejemplo más importante de esto es el rey David. El rey David no solamente primero estaba un poquito distraído con respecto a la búsqueda de Dios, sino que adicionalmente estaba perezado, se asomó por el balcón, vio una señora allá bañándose, una terraza, ¿cierto? Bien, hasta ahí, perfecto, y miró, ay, bonita la señora allá, sí, simpática, ¿no? ¿Cierto? 90, 60, 90, pero listo, ya, no, ¿cómo se llama? Mándela a traer. Y el resto ahí, de resto ahí para adelante. Entonces, por eso estamos hablando. La culpa no permite decidir eficazmente. Entonces, nosotros realmente a veces tenemos eso. Cosas del pasado nos llevan a dejarnos llevar por la culpa sin tener la capacidad de reflexionar sobre el error. Cuando yo reflexiono sobre el error, si yo me puedo ensuciar los zapatos, y una de las cosas que uno tiene que preguntar a veces es que es más fácil limpiarnos si realmente nos ensuciamos los zapatos una migajita que si nos metemos hasta el cuello, ¿cierto? En un lodo. Es más fácil. Entonces, eso es lo que la gente no ha entendido. Entonces, la gente es más difícil ir uno a la presencia del Señor como David a justificar, como dice el Salmo 51, a justificar todo lo que usted hizo. Bueno, pero ¿por qué no paró? ¿Por qué no paró, digamos, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué no paró aquí? No, es que eso era muy difícil. ¿Por qué no paró más allí? ¿Por qué todo toca esperar hasta que llegue al final? Como decimos ahí, si ya la embarré, a fondo. No, es que las consecuencias de cada situación son diferentes. O sea, una cosa, una cosa es cuando usted medio se embarra los zapatos y otra cosa es cuando usted realmente va a fondo en cada una de las cosas. Quinto, la culpa no le permite aprender de los errores. La mayoría de nosotros, al equivocarnos, nos juzgamos severa y reiteradamente después de hacerlo. Y no somos capaces de sacar una lección del error. Es más grande el peso de la culpa que la capacidad de aprender del error. Y nosotros, pues obviamente, si realmente estamos viviendo, obviamente nos vamos a equivocar y obviamente tenemos que asimilar y aprender del error. A veces la gente cree que solamente se aprende de los resultados exitosos. A veces es una cosa contradictoria. A veces de lo exitoso, uno lo que hace es copiar de pronto el modelo, pero no hay un aprendizaje. Entonces uno va a aplicar lo mismo y resulta que aplica lo mismo y resulta que no era lo mismo y realmente fracasamos. Entonces, por eso es que cuando uno no aprende de los errores pasados, uno a través de la culpa normalmente vuelve a caer una y otra vez, pues no aprendimos de los errores anteriores. Uno tiene que reflexionar y a veces cuando uno está en la presencia del Señor, porque uno puede decir, no, es que yo sentí en mi espíritu que realmente esto era de Dios, ¿sí? Entonces uno va a la presencia de Dios y le dice, bueno, Padre, yo sentí en mi espíritu, yo pensé, como le estaba explicando a alguien ahora, o sea, uno todos los días aprende uno con el Señor. Uno a ratos tiene unos golpes en el alma y unos golpes en el espíritu. Los golpes en el alma son unos y los golpes en el espíritu son otros. Pero obviamente uno confunde los unos con los otros y uno todo el tiempo está diciendo que todo es del espíritu, ¿sí? Eh, el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló, y uno cree que es un diálogo de espíritu a espíritu y realmente son cosas de nuestra alma. Entonces un golpe del alma, uno tiene una sensación en el alma y uno siempre está diciendo que es del espíritu. No necesariamente todo lo que uno recibe es un golpe de espíritu, sino es un golpe de alma. Entonces, uno cuando está en eso, uno se da cuenta y uno le pregunta al Señor. Entonces uno dice, Señor, yo sentí en mi espíritu, ¿sí?, que esto era tuyo, que había que hacer esto. Y resulta que no, que realmente fue un golpe en el alma. Fue algo que yo quería hacer y obviamente, pues, no sé, sentí la sensación que sí era y era. Entonces, realmente no a la presencia del Señor, porque esto no realmente no tuvo el resultado esperado. ¿Por qué las cosas salieron como tan mal? ¿Cierto? Porque, pues, obviamente, si nosotros estamos andando con el Espíritu Santo de Dios, pues las cosas deberían salir bastante bien, entonces salieron mal. Entonces uno empieza a preguntarle al Señor. Y el Señor empieza, yo personalmente he tenido esa experiencia, así como la experiencia que le contaba de Ecopetrol.
¿cierto? He tenido esa experiencia de poderle preguntar al Señor que por qué algo que parecía que era de Dios y todo salió como salió o no salió bien. Entonces uno empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué esto? Y el Señor empieza a decirle, vea, por esto, ahí sí, y una cosa extraordinaria, empieza a mostrarle todo, vea, acuérdese del día tal, el año tal, la fecha tal, la reunión tal, pasó esto y usted hizo esto, y acuérdese del día tal y esto no debe hacerlo así, y usted tomó tal decisión, y luego vino la otra, y en lugar de parar ahí en esa decisión, entonces usted profundizó en esto, porque no paró aquí, etcétera, y y pasó esto, y luego pasó esto, y tal. Porque hay gente que como que, no sé, hay gente que, ¿sí me entiende? O sea, uno dice, ay, sí, de verdad, ¿no? Y usted hace una reflexión. Yo ya tengo, de todas las cosas que me han pasado ministerialmente, tengo un escrito muy interesante, una cosa inmensa de todo lo que Dios me dijo. Lo tengo escrito para mí, o sea, porque es interesante, ¿no? Para aprender. Obviamente, eso sucede en todas las cosas de la vida. Las personas en sus relaciones personales y conyugales repiten los mismos errores y reciclan las consecuencias de estos. Por eso viven constantemente rompiendo relaciones y ninguna persona les satisface, ninguna les llena porque el sentimiento de culpa no les permite aprender de los errores del pasado. ¿Sí? A veces nosotros somos tan raros en nuestras relaciones personales que no tenemos la capacidad de, como que, de decir que nos equivocamos, sino que como que el resto está equivocado. Entonces uno vuelve y recicla eso. Una de las cosas más importantes es, uno no puede hacer como Jacob con Esaú, ¿sí? Que se fue. Pensó que la distancia, ¿cierto?, iba a solucionar los problemas, pero finalmente tuvo que regresar a su tierra y tuvo que entrar en un plan de reconciliación. Pero fue más la oración que le hizo a Dios y lo que Dios hizo en el corazón de Esaú que lo que hizo Jacob. Jacob no hizo nada. Jacob era puras tretas y cosas, le mandó un poco de regalos, etcétera, etcétera. Pero realmente el que trabajó en el corazón de Saúl para que no pasara nada con Jacob y su familia fue el Señor. Entonces es una cosa bien importante. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es empezar a entender que si nosotros no empezamos a aprender de los errores que hemos cometido en las relaciones personales fallidas, pues obviamente se va a repetir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Igualmente sucede con los negocios. Y obviamente eso nos paraliza y nos llena de miedo. O sea, cuando uno vuelve y fracasa en algo, ¿cierto? La culpa le empieza a decir, no, man, es que definitivamente usted no es un hombre de negocios, ¿sí? Una de las cosas que uno se mete en la cabeza es un poco de cosas que son erradas, ¿sí? Yo siempre dije, no sé por qué, a mí siempre me dio como cosa vender boletas, ¿sí? Y yo decía, no, es que yo no tengo capacidad para vender boletas, ¿sí? Y en la excursión del colegio de bachillerato, pues para poder ir a la excursión vendían una rifa, no me acuerdo si era una moto. Y producto de esa rifa, pues podíamos conseguir los dineros para ir a la excursión. Pero como yo no me sentía con capacidad para vender boletas, entonces yo no fui a la excursión. Años después, tuve que vender boletas y la verdad es que vendí todas las que pude, ¿sí? Entonces era una cosa de un engaño. ¿Por qué? Porque es uno el que se dice, no, es que usted no tiene capacidad para, ¿sí? Y de pronto lo intentó una vez y no le fue bien. Entonces ahí inmediatamente dice, no, usted definitivamente usted no sirve para vender boletas, usted no es buen vendedor de nada, etcétera, etcétera. Y realmente sí, uno es un excelente vendedor, ¿cierto? Lo que pasa es que, ¿qué? Que el diablo, a través del sentimiento de culpa, le dice un poco de cosas de lo que usted no es capaz de hacer, ¿sí? Volvemos a Moisés. No es por usted, Moisés, es porque yo voy a estar con usted. Entonces, es una cosa importante. La culpa no nos permite aprender de los errores. Yo busqué una frase por ahí, y a mí me gusta coger una frase y arreglarla y sacar algo mejor. Dice una frase que encontré por ahí, no sé el autor. Dice, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Si no lo vuelves a intentar, estás siendo sometido por la necedad y la culpa. Ese es un mensaje para todos, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones profesionales, en nuestras relaciones comerciales,
en nuestras relaciones laborales. Si no estás cometiendo ningún error, usted no está innovando. Usted, no, es que, como dice, no, yo no quiero cometer ningún error. ¿Sí? Hay que cometer errores. La mayoría de los descubrimientos más importantes del mundo fueron producto de una cantidad de cosas fallidas, de errores. Entonces, si tú no estás cometiendo errores, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque la culpa nos lleva a eso. Y tercero, si no lo vuelves a intentar, es porque estás siendo sometido por la necedad y la culpa. Uno no puede decir que esto es punto final. El punto final de nuestra vida es cuando nos llaman a la presencia del Padre, venga para acá. Pero mientras tanto, nosotros todos los días estamos haciendo algo nuevo, ¿sí? Nosotros somos los que establecemos el alcance de eso algo nuevo. Si usted quiere volver todos los días de su vida iguales, no importa que se llamen diferentes, porque todos los días se llaman diferentes, todos los días tienen un número diferente, pero si usted los quiere volver iguales, ¿sí? Es que el lunes de esta semana es igual al lunes de la otra semana. Ah, bueno, si usted quiere volver todos los lunes iguales, eso es cosa suya. Si usted quiere volver todos los martes, y lo mismo. Es que resulta que casualmente le cayó en martes 13. Si usted los quiere volver todos iguales, es usted. Pero todos los días son diferentes. Todos los días, inclusive, puede ser el lunes de esta semana diferente al lunes de la semana entrante. ¿Por qué? Porque tiene un número diferente. ¿Sí? El lunes pasado fue el 20 de julio, el próximo lunes es el 27 de julio. Y los del próximo mes cambian de nombre. ¿Por qué? Porque cambiaron de mes. Y así todo lo que tú quieras, y del año, y todo lo que tú quieras. Pero uno se mete en la cabeza eso. ¿Por qué? Porque uno tiene un espíritu de derrota, un espíritu de culpa que arrastra, que lo somete, que lo esclaviza, y no le permite, como cuento, como que ser más. Yo en estos días estoy aquí pensando, Señor, ¿cómo hacer más? ¿Cómo lograr más? ¿Cómo tener un alcance superior a lo que ya hemos logrado? Alguien podía decir, no, pastor, usted está para sentarse en una silla. No, al contrario. No, tremendo, tremendo. Y yo le digo a usted, se lo digo a usted sinceramente, si usted quiere, o sea, hay gente que tiene 20 años y está sentado en una silla. Otros tienen 30 y están sentados en una silla. Otros tienen 40 y sentados en la silla. Otros tienen 50 o 60 y están como Moisés, contentos cuidando ovejas. Hasta que aparece el Señor y le dice, oiga, hermano, no, pero es que yo ya cumplí. Sí. Siga con eso. Hay gente que ya en este momento, mejor no sé. Sí, o sea, se sentó en una silla y se vuelve un estorbo para todo el mundo. O sea, a nadie le gusta que lo vuelvan un mueble viejo en un rincón. Pero es que la gente empieza a buscar, ¿no? La gente empieza a buscar cómo me acomodo para el rincón. No, levántese, levántese, muévase. Tan aburridor que es eso, que ser un mueble viejo en un rincón. Que todo el mundo está esperando a ver cómo se deteriora para echarle candela, botarlo para la calle, para que lo recicle, pues ya quién sabe quién. No, eso no puede ser. Sexto, la culpa es uno de los mejores alicientes para estar disculpándonos a toda hora de nuestros fracasos por las excusas. Las personas que se les hace sentir culpables cuando se equivocan reaccionan la mayoría defendiéndose con una excusa o justificándose con ellas. Y eso viene desde el Génesis 3. Yo lo he dicho a muchos, que cuando uno empieza a estudiar el Evangelio, claramente uno entiende. Yo que estaba, yo le decía a mi esposa, yo no sé, el Espíritu Santo me tiene ahí azotado, que con el Génesis 3, que lo mire, que le haga. Y obviamente me tocará hacer un estudio muy detallado de Génesis 3, ahora que ya tengo un poquito más de tiempo, porque claramente todo está en Génesis 3. En Génesis 3 nació el miedo, en Génesis 3 nació la culpa, en Génesis 3 nació que tenemos que trabajar muy duro para conseguir el panecito de todos los días, ¿cierto? Y obviamente la palabra dice, Padre, danos el pan de cada día. Ese pan puede venir sin tanto esfuerzo. Ahora, pero cuando uno anda peleado con Dios, pues le toca a uno ver. Y no, mejor dicho, ir al solar del diablo para allá, a ir a pedir pan, pedir harina para hacer pan. Así de sencillo, entonces uno es tan raro. Entonces dice la palabra en Génesis 3, versículo 12, entonces claramente, o sea,
El tipo sabía que la había embarrado. Dijo, uy, ahí viene Dios a reclamarme a mí. Y si es que él me dijo, fue a mí. Viene el Señor a decirme, bueno, Adán, ¿qué pasó? Entonces, claramente, bueno, ¿qué pasó? Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué comieron del árbol que le dije que no comieran? Ah, no, no, no. La mujer que me diste por compañera me dio el fruto de ese árbol y yo comí. Entonces, obviamente, uno lo que está buscando cuando uno la ha embarrado y sabe que la culpa, va a venir la culpa sobre uno, las consecuencias de la culpa, uno empieza a tratar de eludir la responsabilidad y el compromiso, porque eso pasó en ese 3, eludir la responsabilidad y el compromiso con respecto a mis acciones, tratando de decir que el otro es el culpable. No, ese es el culpable. Yo no, estamos buscando un culpable, la mujer que usted me dio. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo pienso que usted como que escogió mal, no sé si escogió mal la costilla que no era, si de pronto no era la L4, la L5, creo que así se llama, ¿cierto? Entonces, escogió mal. Es que las de abajo eran mejores, que eran más largas, y entonces la de aquí era más cortica, entonces usted escogió la que no era. Entonces la mujer que me diste, si hubiera escogido mejor una costilla, entonces hubiera sido mejor, y todos estaríamos mejor. Yo encontré también otra cosa que me parece interesante. O sea, a mí me fascina coger cosas, leer cosas y empezar a arreglarlas. Con respecto a quién tuvo la culpa. ¿Sí? Es muy interesante, ¿cierto? Pero una de las cosas es que, obviamente, todo el mundo tiene excusas para tratar de evadir la responsabilidad por las acciones tomadas y, obviamente, la culpa que viene contra nosotros. Usted es culpable, usted tuvo la culpa. Y dice un texto que encontré por ahí que me pareció muy interesante. Dice, por falta de un clavo se embolató la herradura. Por falta de la herradura no se alistó el caballo. Por falta de un caballo no se envió el mensaje. Por falta de mensaje se perdió la guerra. ¿Quién tuvo la culpa? El clavo. El clavo. Así de sencillo. Vuelvo y lo repito, porque es que es una cosa interesante, ¿no? La culpa. La culpa hace que aprendamos a disculparnos a toda hora, a buscar excusas, justificaciones. No, la embarré. Sí, asumamos las consecuencias. Tú eres el Hijo de Dios. Sí, crucifíquelo. Ya, fuera. Sabroso. Sí, porque es que si no, entonces nosotros vivimos a toda hora mintiendo. Y resulta que el padre de la mentira y el engaño es Satanás. Entonces, eso es lo que va a hablar dentro de 15 días, hablar del engaño. Vamos a mirar cómo hago eso. Si me entiendes, es interesante. Entonces, claramente aquí dice, por falta de un clavo se embolató la herradura. Por falta de la herradura no se alistó el caballo. Por falta del caballo no se envió el mensaje. Por falta del mensaje se perdió la guerra. ¿Quién tuvo la culpa? La mujer que usted me dio. ¿Quién tuvo la culpa? La culebra me engañó. Y la culebra en ese momento se quedó muda, entonces la mandaron a arrastrarse de por vida por la tierra. Entonces, para que entendamos que es bien interesante el tema de la culpa. O sea, la gente está más preocupada de inventar la excusa y la justificación para poder quedar como bien con la embarrada que hizo, ¿cierto? Que en lugar de decir, sí, qué embarrada, tengo que aprender de eso. O sea, unos la vive embarrando a toda hora, ¿sí? En sus relaciones personales, en los negocios, en las decisiones que toman. Uno la vive embarrando a toda hora. Pero una de las cosas más malas es uno no aceptar que uno la vive embarrando. Hay otro término grosero que dice la gente, ¿sí? Y la gente le gusta vivirla embarrando a toda hora. Así de simple. Séptimo, la culpa nos vuelve incompetentes y facilistas. Yo estaba viendo una película eh, y estaban ahí unos hijos de unas personas muy ricas y decía ahí que aquí están reunidos los hijos ricos de la tercera, cuarta generación. O sea, la gente se vuelve incompetente y facilista. O sea, la gente a veces se acostumbra a, a eso, a ser facilista, competente.
Puede ser que no seamos los hijos de alguien adinerado, pero nuestra mente tiene ese pensamiento. Los mandaron a revisar la tierra prometida, a los príncipes. Y los príncipes fueron allá y dice que los otros que fueron con Caleb y Josué empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo, que los que habían era gente muy terrible, que las ciudades eran amuralladas, que la gente que estaba allá era gente poderosa y que nosotros no somos capaces de vencerlos, que eran grandotes y que adicionalmente nos veían a nosotros casi como hormigas. Bueno, aquí dice grillos. ¿Sí? Entonces, así es simple. La culpa nos vuelve incompetentes y facilistas. O sea, por diferentes razones, ¿cierto? O sea, eh, si usted estudia y no sabe para qué, más adelante usted se va a volver incompetente. Lo más fácil es que esto, ¿qué será lo más fácil? No, pues aquí ser un bombril. Así, así de sencillo. ¿Sí? Me vuelven incompetente. La culpa. Pero ¿quién tiene la culpa? El ¿Sí? papá. Y lo vamos a ver ahora en la siguiente. La culpa hace que lastimes a otros haciéndolos sentirse culpables, manipulándolos e hiriéndolos. Las personas que fueron criadas y enseñadas a través de la culpa o que se sienten muy culpables tienden a manipular a otros creyendo que así, obviamente, van a salir bien. Muchos hijos culpan a sus padres de las desgracias o dificultades en que se desarrollan sus vidas y utilizan la culpa como un arma para herirlos o controlarlos. Hay hijos que le dicen a los padres, ¿cierto? Yo no les pedí que me trajeran a este mundo. Por eso, yo hago lo que quiero. Ay, pero usted por qué hizo eso, usted por qué cayó en las drogas, usted por qué robó, usted por qué embarazó a la muchacha. Usted dice, yo no les pedí que me trajeran a este mundo. Y lo escucho uno cada rato, o sea, la culpa es de ustedes. No me digan nada. Yo no les dije que me trajeran a este mundo. Ustedes en un acto allá de pasión y deseo y de lujuria se fueron de tal y se descuidaron y yo no les dije que me trajeran a este mundo. Wow, ese mensaje es duro, ¿no? Resulta que el profeta Isaías estaba por allá bien choqueado porque pues las cosas no le estaban saliendo. Dice en Jeremías 20, versículos 17 y 18, traducción lenguaje actual. Y algo parecido le pasó al profeta Elías. Para que entendamos que estas cosas, la culpa no solamente ataca de pronto a los hijos rebeldes que tenemos, ¿cierto? Que es lo siguiente, sino también ataca a todos los que estamos trabajando para el Señor, porque en algún momento las cosas no salen, estamos mal, todo nos sale al revés, digamos los que están en contra de nosotros se salen con las suyas, etcétera, los malignos, los malvados se salen con las suyas y a uno le va todo al revés, entonces uno empieza como Elías, se siente mal. Dice Jeremías 20, versículos 17 y 18. ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Va bien, ¿no? Porque lo repito. Muchos hijos culpan a los padres de las desgracias o dificultades en que desarrollan sus vidas. Y obviamente cuando uno va al profeta quejándose, pues uno entiende que este es un problema que tiene que ver con la culpa. La culpa entra y gobierna nuestra mente y nos hace creer lo que no es. Entonces dijo el profeta, ¿por qué tuve que nacer? ¿Sí? No me digan nada. Yo no les dije que me trajeran a este mundo. Y las mamás lloran, ay, cógelo, curro, sí. Y más encima, no, y al contrario, yo no quiero ni vivir. Ustedes, ¿por qué me trajeron a este mundo? Yo me quiero morir. Y los mamás, ¡ay! Los papás, sí. Y el tipo echándoles esa manipulada terrible. Está aquí Jeremías llorándole a Dios. ¿Por qué tuve que nacer? Si vivo solo para sufrir, si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Estamos hablando del profeta Jeremías.
Y el profeta Elías también se metió bajo de un enebro ahí porque lo estaba persiguiendo una cucha que lo dijo, no, usted, mejor dicho, usted lo vamos a pelar. ¿Sí? Entonces, mañana está muerto, hermano. Sentencia de muerte para usted. Se metió, no, mejor hubiera sido, mejor no hubiera nacido, me quiero morir, etcétera, etcétera. Entonces uno se da cuenta que eso es una manipulación que afecta a todos, que afecta a los que están más metidos, a los que no están metidos, y es una manipulación que a veces las personas utilizamos con las otras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es un efecto y una carga emocional bastante fuerte que la hacemos a través de la culpa. La culpa produce rebeldía, como decíamos anteriormente, y obviamente uno ve casos muy especiales en donde por algunas razones, sobre todo los hijos, los padres no les dan gusto en alguna cosa y empiezan a hacer todas las cosas al revés. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque se sienten molestos, etcétera. Entonces, y obviamente las cosas no funcionan. Dice la palabra de Dios que Esaú estaba molesto con sus padres por diferentes razones, se sentía mal porque había vendido el ser primogénito por un plato de lentejas, y dice que para llevarle la contraria a los padres, dice que se casó con mujeres cananeas por rebeldía con sus padres. Noveno, lo peor de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás. Claramente uno se da cuenta que la culpa es uno de los instrumentos más poderosos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque le hace sentir a la persona que no ha sido perdonado plenamente por Dios y que por eso es que las cosas no están saliendo en su vida. Y obviamente, cuando uno tiene sentimiento de culpa, uno ve, como decíamos ahí, eh, la persona que está sometida a la culpa, no se le ve claramente una transformación y un crecimiento en su vida. No se le ve. Eso no quiere decir que no le vaya bien. A algunos les va bien, a otros les va mal. Porque a veces la gente dice, no, me está yendo muy bien, me está yendo muy bien. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? O sea, porque es que, o sea, a veces la gente cree que porque de pronto le está yendo bien económicamente, pues no. Aquí estamos hablando, eso no es un crecimiento. Es usted. O sea, estoy creciendo. Y no importa que no tenga mucho poder económico. No, estoy creciendo. O sea, yo siento que estoy creciendo. Siento que crezco en el Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Él en mí, es Cristo en mí. Estoy creciendo. Entonces, claramente ahí, cuando obviamente el maligno, a través de la culpa, nos hace que como que no oigamos bien al Espíritu Santo y empecemos a ir más al maligno, empieza a hacernos creer que de pronto las cosas no nos están funcionando, es porque Dios nos ha perdonado y como Saúl de pronto nos está rechazando. Y Satanás le dice, sí, se da cuenta, vea, está mal Dios con usted con Dios. La culpa nos hace sentir indignos de la gracia de Dios. Y obviamente el maligno nos hace creer eso, nos repite eso. Por eso una de las cosas, una de las herramientas más grandes que tiene el maligno es la culpa. Dice Primera de Pedro, versículos 5 al 8, con eso terminamos, dice claramente, en esta versión, Palabra de Dios para Todos, PDT, tengan dominio propio. O sea, y recordemos, aquí no es un problema de dones, aquí es un problema de frutos. ¿Sí? En esta versión dice claramente, tenga dominio propio, y el dominio propio es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la gente, ¿por qué me está pasando esto? Es que usted tal cosa por allá, no sé qué. No. Tenga dominio propio y manténgase alerta. Dos cosas. Para tener dominio propio, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y empiece a transformar nuestra vida. Entonces, por eso decíamos, los dones es algo que es dado, así como considere el Espíritu Santo, es algo que nos dan. El fruto
es una manifestación de una transformación de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, tenga dominio propio. Es una manifestación del Espíritu Santo en mí. Y segundo, esté alerta, esté despierto, pendiente de todos. Porque tenemos un enemigo que dentro de sus estrategias, dentro de sus pilares, para que el plan de Dios no funcione en nuestra vida, está atacarnos con sus maquinaciones a través de la culpa, a través de la mentira, a través del miedo, a través del amor al dinero y la ambición. Y obviamente afectar, ¿cierto? Y nuevamente ponernos a rumiar heridas del alma que fueron sanadas ya hace un tiempo. Por eso es que hay un concepto que es bien importante para tenerlo en cuenta, es que dice que el perro vuelve a su vómito y el marrano vuelve a su lodo. Es interesante, que no debe aplicar en nuestra vida, que no debe aplicar. O sea, nosotros no podemos volver al vómito, ni el marrano a su lodo, no podemos volver a eso, porque ya no estamos, si estamos caminando con Cristo. Entonces estamos hablando, tenga dominio propio, porque el dominio propio, ¿cierto?, nos permite poder establecer un control sobre nuestras emociones, para que no nos descontrolemos, ¿sí? Porque cuando uno ve muchas cosas que pasan en la vida de las personas, es porque las personas se descontrolaron, perdieron el dominio propio. ¿Por qué? Porque están en un ambiente perverso, porque se drogaron o se emborracharon, perdieron el control, etcétera, etcétera, y me entienden. Entonces usted pierde, ya no está alerta, no tiene dominio propio, no está alerta, y obviamente el diablo viene y cogido. Aquí, si es creyente, mejor. La barbacoa de creyente es mejor para Satanás. ¿Sí? Es mejor coger a un cristiano, así sea carnal, que a un hombre natural.